Segundo bloque de Plural ya con nuestros columnistas. Nicolás Andorno, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Con qué tema hoy? Vamos a hablar sobre la sexualidad humana y su diversidad, sobre todo. Ajá. Bueno, en principio es un tema por ahí difícil de abordar porque es un tema tabú, la sexualidad humana, ¿no? Y a veces se le intenta definir a partir de determinadas categorías, como la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, pero que de alguna manera esas categorías son pretenciosas porque la diversidad existente desborda cualquier tipo de categoría, digamos. Para dar un ejemplo, cualquier persona heterosexual vive su sexualidad de un modo totalmente distinto, por eso son pretenciosas las categorías, ¿no? Lo que se pone en juego en cada relación sexual de cada sujeto, sin importar su orientación, es algo distinto, digamos. Cada uno lo vive de un modo distinto porque de alguna manera esa sexualidad tiene mucha apoyatura en la fantasía, y esa fantasía depende de la historia de vida del sujeto, digamos, lo que se recrea el sujeto durante el ejercicio de su sexualidad es pura y exclusivamente, forma parte del mundo fantástico del sujeto, ¿no? Donde en el encuentro con el otro es más que nada una apoyatura para el despliegue de esa sexualidad o de esa fantasía sexual. Tengo una pregunta para entender. ¿La sexualidad viene con el ser humano formateada? Bien. ¿Se formatea en la sociedad, en la familia, con todo junto? Es muy buena pregunta, sobre todo para romper con determinados estigmas o ideas que plantean que hay cuestiones que ya están determinadas genéticamente, ¿no? Eso se da más que nada en el mundo animal. El mundo de la sexualidad en el mundo animal está determinado en función de lo instintivo y en función de la reproducción. En la sexualidad humana no es así. En la sexualidad humana el impulso sexual originario no tiene ninguna forma. El impulso sexual en un bebé recién nacido se propone en función de la búsqueda del placer o de la satisfacción que le dio la estimulación de una zona del cuerpo, digamos, ¿no? Hay determinadas zonas del cuerpo que al ser estimuladas brindan placer, a esas zonas se las llama zonas erógenas, y que el niño pequeño, el bebé, se va encontrando con esas zonas erógenas casi de casualidad y que tiene que ver con los intercambios propios de la crianza. O sea, el contacto en la alimentación del niño, el contacto de la boca, de la mucosa oral con el pecho materno, implica un placer que va más allá de la alimentación y que a partir de ahí el niño comienza a buscar ese placer encontrado y que va mucho más allá de la alimentación. Entonces, ahí a esa alimentación o a ese impulso alimenticio se le suma el encuentro con el placer oral, digamos, ¿no? Y de esta manera se empieza a definir una de las primeras zonas erógenas, que es la boca, digamos, como una zona erógena. Y después así se van encontrando otras hasta que se llega al desarrollo de la genitalidad, donde los genitales comienzan a tener como un primado en relación a lo que tiene que ver con el ejercicio del placer, ¿no? En la estimulación de estas zonas erógenas. Ahora, más allá de la estimulación de las zonas erógenas, mucho pasa por la cuestión de la fantasía. Claro. La sociedad va definiendo, vamos a decir, la sexualidad humana se va definiendo a partir de determinados regímenes impuestos por la sociedad. Digamos, lo que entendemos como una sexualidad normal, en realidad es el resultado de condicionamientos que ha tenido el individuo a lo largo de su vida, desde que era muy pequeño hasta su vida adulta, que van dando como resultado una determinada orientación o identidad, ¿no? Que es como vivimos la sexualidad de los adultos. Entonces no hay nada prefigurado de antemano, sino lo que hay es una sexualidad que se ajusta un poco a lo que la sociedad manda, ¿no? Y lo que la sociedad manda, lo manda en determinado momento histórico y en el contexto de una determinada sociedad, una cultura de una sociedad, digamos. Entonces, es la cultura y la sociedad con sus cuestiones reinantes la que va delimitando y definiendo cómo va a darse la sexualidad en el individuo, que nace sin forma, nace como un impulso que busca satisfacerse y que luego va cobrando forma a partir de lo que la sociedad le muestra de cómo tiene que ejercer de lo normal, cómo tiene que ejercer exactamente su sexualidad. Pero bueno, la diversidad y la fantasía que se pone en juego desborda cualquier tipo de estructura o régimen impuesto, ¿no? No sé, si me pongo a pensar... ¿Y ese mandato social, Nicolás, incide en un formateo general mayoritario de la Sí, sociedad? por supuesto. Esta sociedad es monógama y heteronormativa. Entonces,
Y esto es de alguna manera la idea reinante que se tiene de la sexualidad. Si uno se remonta un poquito nada más en esta tierra colorada, en la historia, hace 500 años atrás, cuando en los inicios de que los jesuitas comenzaron a organizar a los guaraníes eran polígamos, no eran monógamos. O sea, cuando hablamos de monogamia hablamos de una persona de un sexo determinado con otra persona del sexo contrario, pero uno a uno, digamos. En el caso de los guaraníes existía la poligamia, no era uno a uno, era claro, uno en función de un grupo, de una grupalidad. Entonces, si lo entendemos de esta manera, hace 500 años que existe la monogamia en esta tierra. Y el hombre es hombre desde hace más de 30.000 años, claro. Entonces, ¿qué son 500 años en la historia de la humanidad? Es una colita de historia. Sin embargo, para nosotros creemos que esta es la naturaleza. Pero de ninguna manera, esta es, vamos a decir, la naturaleza humana siempre es cultural y lo que hoy vemos como lo normal es el resultado de cómo se fue estructurando, cómo la sociedad fue imponiendo sus regímenes sexuales en esta tierra, comenzando por los jesuitas que instauraban ese régimen de monogamia en función, obviamente, de determinados intereses sociales, como es, por ejemplo, lo que es la estructuración de la familia, ¿no? Para definir una célula familiar, una célula social, había que encuadrar la sexualidad y proponerla como monógama y heteronormativa, a los fines de crear la familia. Pero bueno, por eso digo, cada sociedad, en función de sus intereses y en función de sus estructuras, le va imponiendo al individuo un modo determinado de ejercer su sexualidad, digamos. Y eso se entiende como la sexualidad normal. Se va poniendo en tensión también estos mandatos. Por supuesto que se va poniendo en tensión, porque hay mucho de mi deseo sexual y mi impulso sexual que lo termino reprimiendo para de alguna manera sentirme parte de esta sociedad, y todo eso que voy reprimiendo se va al terreno de la fantasía. Y en el acto sexual esa fantasía logra expresarse, logra exponerse a partir del consenso, del acuerdo con otro y demás cuestiones, digamos. A mí por ahí lo que más motivó por ahí hacer este planteo fueron algunas noticias locales que yo creo que han conmocionado mucho a la sociedad. Sí, disruptivas, y que han conmocionado mucho a la sociedad misionera, y que fueron también como disparadores de poner el tema en agenda, que una tiene que ver con la situación del diputado, ¿no? Imputado por tenencia, reproducción de material de pornografía infantil. Y otra era la segunda edición de una fiesta swinger o de un encuentro swinger que se había planteado, ¿no? Es como que todo el mundo hablaba de estos temas. Uno legal y lo otro ilegal. Más allá de... Sí, claro, uno legal y otro ilegal, claramente. Porque, digamos, este diputado es imputado por un crimen, mientras que lo otro, que también conmueve y también espanta un poco, que es el encuentro swinger, de alguna manera se propone un terreno dentro de la legalidad. Y la diferencia, sobre todo, más allá de la legalidad, la encontraría en la cuestión de los acuerdos, claro, digamos, la simetría, el ejercicio del poder y el consenso del otro, digamos. Simetría en el ejercicio del poder al hablar de adulto a adulto. Claro, por ejemplo, y acá si nosotros ponemos estos criterios en juego, vamos a ver la diferencia entre un acto y el otro, claro, digamos, mientras que en la práctica, ligadas a la pornografía infantil, sea por la producción de pornografía, sea por la comercialización o distribución, o sea por la tenencia de pornografía infantil, se propone como una práctica ilegal, pero también más allá de esto se propone como una práctica perversa o morbosa, porque de alguna manera implica un ejercicio de un poder violento sobre otro, ¿no? Claro. Porque un adulto y un niño no están en igualdad, son compatibles en ese caso, no son simétricos, ¿no? Claro, no están en igualdad de situaciones, y por otro lado también la sexualidad del adulto, del cual se genera la cuestión de la pornografía, desborda las posibilidades de un niño de pensar su propia sexualidad, digamos. Claro. Esto genera un montón bueno, va causando determinados síndromes y alteraciones en un desarrollo normal que van a perjudicar absolutamente la sexualidad de ese niño, digamos, que no es consensuada, que de alguna manera es un ejercicio violento porque hay una coacción por parte de un adulto, ¿no? Por eso también se lo piensa como un acto criminal y morboso, ¿no? Digo criminal por un lado porque a veces la legalidad a lo largo de la historia ha tratado legalmente, claro, cuestiones que también eran morbosas, y a veces proponen en terreno de la ilegalidad cuestiones que por ahí no necesariamente tienen que ver con un daño a otro, digamos. Y por el otro lado, en lo que tiene que ver con los encuentros swinger, se puede ver cómo esto se da en el marco también de determinados cuidados, determinado acceso a información,
y lo que brinda es una posibilidad de que los adultos, ¿no?, con una sexualidad ya definida, puedan acceder a otro tipo de prácticas o ejercicios sexuales y sobre todo en donde reina lo que reina es el acuerdo, digamos, y que el otro está de acuerdo en aceptar esas reglas del juego, ¿no? Se explican las reglas, se consensúan y se acuerdan y se aceptan. No hay imposiciones, claro. No hay sometimiento. Y si lo podemos pensar inclusive de la cuestión de la clandestinidad, la monogamia muchas veces termina siendo la causa de las infidelidades, porque las infidelidades se proponen justamente cuando la sexualidad desborda a un sujeto, desborda en la estructura monógama que le impone la sociedad y aparecen las infidelidades. En cambio, cuando hablamos, por ejemplo, de un encuentro swinger, ahí hay acuerdos y no hay infidelidad porque hay un acuerdo real entre la pareja, digamos, claro, por ejemplo, ¿no? No hay una imposición clara. No existe una imposición. Y cualquier estructura que vaya a proponer, cualquier categoría que vaya a poner la sociedad acerca de cómo debe ejercerse la sexualidad, siempre va a ser pretenciosa y va a ser contraria a la verdadera naturaleza del hombre, que es humana, claro. es diversa, ¿no? Nico, ¿es todavía un tema tabú? Seguro que es un tema tabú, por eso conmueve tanto, digamos. Es un tema absolutamente tabú porque son cuestiones que no se hablan, digamos, y justamente eso también hace que sea una de las principales causas de consultas en los consultorios, digamos, psicológicos, claro, ¿no? Es un tema en el cual es difícil encarar, difícil hablar, se pone en juego un montón de vulnerabilidades, a veces más para el hombre porque la masculinidad tiene que ver más con esta cuestión de no mostrar tu vulnerabilidad, entonces eso también lleva a que muchas veces esto no se pueda poner en palabras, no se pueda empatizar ni llegar a acuerdos, justamente por lo desbordante que es la propia sexualidad humana cuando se la quiere encajar en una determinada estructura, ¿no? Nicolás, muchísimas gracias. La nota completa después, como siempre, en nuestra página en misionesplural.net. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.